El panorama político venezolano da un nuevo giro. Según Pérez Hermidia, la activación y participación ciudadana que se venía generando en el país desde enero se congeló momentáneamente tras los terremotos del 24 de junio. Sin embargo, en los últimos días el tablero se reactivó. Washington vuelve a presionar con su plan de las 3 fases para el país, pero esta vez sin descuidar el envío de ayuda humanitaria y financiera para levantar las zonas devastadas por los sismos. Más allá de la tragedia que estamos viviendo por los 2 terremotos, el mayor desafío para Venezuela es cómo producimos una transición política que respete nuestra condición de nación independiente y de Estado soberano. En este momento, si una variable importante sin duda es la participación ciudadana en ese proceso, en este preciso instante no podemos contar con esa participación ciudadana porque la gente tiene cosas mucho más urgentes y mucho más importantes en lo inmediato de las cuales ocuparse. Que en algún momento los venezolanos tenemos que volver a ser dueños de nuestro propio destino en todos los sentidos, político, económico, social. Por supuesto, un proceso de reinstitucionalización de Venezuela que incluya, por ejemplo, problemas tan necesarios de atender, tan graves, tan profundos como el de la seguridad social, como la reconstrucción de nuestra economía para poder garantizar los derechos sociales de todas las personas que vivan en Venezuela por igual. Bueno, requiere de la participación, como tú bien lo señalas, de gremios y de todas las instituciones políticas. En la calle la expectativa es alta de cara al encuentro entre oficialismo y oposición del próximo 1 de agosto. Al recorrer Plaza Venezuela recogimos el sentir de la gente. Para la mayoría, los consensos políticos ya no son una opción, sino una necesidad urgente para el rumbo del país. Tienen que hacerlo. Al haber elecciones, tienen que haber renovaciones de todo. Por ejemplo. Del CNE. Lo primordial, CNE. Sí, la mayoría de nosotros los venezolanos no estamos de acuerdo poco de acuerdo con las instituciones. Debería que un consenso entre todos para que el país marche bien. Pues. Sí, yo sí estuviera de acuerdo con eso, que se renueven todas las instituciones. Por ejemplo, ¿cuál te gustaría que se renovara? El TCJ, el CNE, todo lo que tiene que ver con eso. La opinión de la academia como de la ciudadanía ya quedó bastante clara y la mesa ya está servida para que este 1 de agosto se dé inicio a esta primera toma de contacto entre la Asamblea Nacional del año 2015 como la electa en el año 2025 y saber cuál va a ser los primeros entendimientos que se van a dar en esta mesa de negociación y diálogo. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. You pay around $300 to $600 extra on top of your normal fee. Besides this also has an influence on the capacity, which causes the price to increase. So yeah, well, it's a hassle, let's say. You notice immediately the price increase. You notice immediately that the capacity is tight, and yeah, then you need to react, as they say. So then we go in contact with our agent and try to solve the problems in the supply chain. The indirect effects on the global market, the uncertainty, the energy prices is quite big. So we don't know the definite impact because we have to see it, of course, now. It opens up hopefully a bit more again how the situation is now. But for now, the impact is the indirect effects. Es la mirada del alivio de poder estar en manos profesionales después de 2 semanas heridos bajo los escombros. El grupo de veterinarios colombianos llegó para atender gratuitamente a decenas de animales afectados por el terremoto. Han trabajado incansablemente, han hecho cirugías reconstructivas, han atendido fracturas en caderas, fémur, a gaticas embarazadas que perdieron sus bebés y amputaciones de patas. Por alguna cosa que les cayó encima, bloques, paredes, perdieron por aplastamiento o heridas muy fuertes sus miembros y por el largo tiempo que han pasado, pues las infecciones ya no permitían que las paticas fueran viables. Así llegó esta gatica, con una de sus paticas amputadas por la caída del concreto. Otro cachorro en estado crítico es Neos, de apenas 45 días de nacido. Tiene una anemia severa y requiere de una transfusión de sangre para poder sobrevivir. Me imagino a mi perrito ahí y es como quisiera darlo todo, pero pues no podemos. Yo quisiera sacar de mi sangre para darle a él, pero a veces es difícil. Muchos hemos llorado, otros hemos reído porque
el verlos caminar nuevamente es una felicidad, o que coman. Hemos estado colapsados todos los días. Hemos salido todos los días a las 2 y 3 de la mañana. Llegamos aquí tipo 8:30, 9 de la mañana. Porque su peor enemigo es el tiempo. Cada minuto que pasa es una oportunidad para salvar vidas y que estos cachorros tengan una nueva familia, como Dante de Jesús, que con sus ojos y en medio de los escombros se enamoró a Marlene. Y eso fue llora y llora porque fue una conexión. Le doy gracias a Dios por vivir todo este proceso, aunque muy doloroso, ha sido una conexión desde el día 1. Para los damnificados que hoy duermen en los albergues en la intemperie, estas mascotas son su único consuelo. Los han adoptado y ayudan en su recuperación, como a Kiara y Terremoto. Yo lo hago con todo mi corazón porque es otra vida, ¿sabes? Y hay que salvarlos más que podemos, pues. Fuimos víctimas también del terremoto y no fue fácil, no ha sido fácil y aquí estamos, guerreando con ellos. ¿Qué ha significado tener a Kiara en estos días acompañando? Pues para mí ha sido, como digamos que, como mi curita porque, ¿sabes? Yo he perdido mi familia, pues, perdí a mi hermano, perdí a un cuñado, perdí a la familia de mis hermanos, papá, mamá de mi hermano. Una labor que no tiene precio, la de donar su trabajo para atenderlos, pero también la de los damnificados que en medio del duelo y la tragedia han rescatado a los animalitos. La recompensa ya la recibieron. The heat is on and the smoke is layering up. It's a little crazy. If you look closer, like the air is not even look that clear. The Office of Emergency Management has issued an advisory alerting New Yorkers about deteriorating air quality. This is due to smoke coming from wildfires up in Ontario, Canada. I just noticed it myself. Yeah, I can feel it. You can feel it? Mm-hmm. Yeah. In your throat, in your lungs? Yeah, I feel it in my throat, and it's I can kind of smell it. It's worse than I expected. The city's health commissioner is sounding the alarm, warning anyone with sensitivity to air pollution, that includes older adults, children, people with breathing difficulties, to stay indoors and remain in air conditioning. When it comes to the air quality advisory, what we know is people who are most at risk are folks who have pulmonary conditions, things like asthma, COPD. The actual air quality itself can be a trigger for these underlying pulmonary conditions. For those who must spend time outside, the health commissioner says a well-fitting mask can help reduce exposure to harmful smoke particles. We understand that KN95s and N95 masks actually are very protective. There are some specific groups that are high priority, or groups that are more susceptible to having the air quality be a trigger for them. And those are the groups that we think it's important to get the masks ready for.